Bueno, si les parece, nos sumergimos directamente en celebrar el 77 aniversario de Mark Knopfler. La biografía de Mark Frederick Knopfler comienza el 12 de agosto del año 1949 en Glasgow, en Escocia, de madre inglesa por un lado y de padre judío húngaro por el otro. Tenía alrededor de 7 años cuando la familia Knopfler se mudó a Newcastle, en Upper Tyne, en el noreste de Inglaterra, donde Mark asistió a la escuela. Y durante los 60 formó parte de bandas escolares, ya tenía esa inquietud, escuchó mucho a cantantes como Elvis Presley, por ejemplo, predominante en aquel entonces, guitarristas como Chet Atkins, como por ejemplo Scotty Moore, B.B. King, Django Reinhardt y como evidentemente también Jimi Hendrix. Y a los 16 años hizo su primera aparición en la televisión local como parte de un dúo que había conformado junto con su compañera de estudio. Él había demostrado tal facilidad para el idioma inglés que en el año 1967 fue a estudiar periodismo durante un año en Harlow Technical College y al finalizar el curso consiguió un trabajo en Leeds, en otra ciudad aledaña, como reportero en el Worcestershire Evening Post. De hecho, su última nota para aquel medio fue una nota necrológica. Fue sobre la muerte de Jimi Hendrix en septiembre del año 1970. Y fue tal el impacto por la muerte de su ídolo que hizo que abandonara el periodismo cultural. Mientras que estudiaba filología inglesa, continuó obviamente tocando. Y sería recién 10 años más tarde que junto a su hermano David Knopfler y poco más tarde John Isley y Pete Withers fundarían la banda con la que trascendería y con la que tocaría hasta mediados de los años 90 con alguna ida y vuelta, pero hasta los años 95 es que existiría esta banda cuyo título es Dire Street. Al año siguiente de fundar la banda es que publicarían su disco debut, que llevaría justamente el mismo nombre y que tronaría a partir de la publicación de esta canción. And you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing.
His then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing, and Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Es impresionante esta canción, nos tiene a todos adheridos, moviendo la patita, moviendo la cabecita. Es como que la hemos escuchado tantas veces que igual jamás termina de hartar, ¿no? Y de hecho, de esta canción hace unos meses, Fabián Marquisio, seguramente lo conoce, es un músico, compositor uruguayo, publicó una versión milonguera en su álbum Décimas del Interior, en la que altera el texto, obviamente, en la que traslada el tema a otra sonoridad, a la sonoridad de Montevideo, al sur de la ciudad, por decir de alguna manera. Sultan of Swing es como se llama originalmente esta canción de los Dire Straits, pero Sultanes del Swing es como se traduce al español, y es así justamente el título que incorporó Fabián Marquisio en este Décimas del Interior, que dice así. Está frío en la noche, llueve y corta la neblina. Al sur del río se escucha la milonga sonar. Un cuarteto bordonea en 2x4. Te sientes bien, dan ganas de bailar. Entras al boliche y no se ve mucha gente. Escapados de la lluvia, rezongos de humedad. Llorando la milonga en una esquina. Poetas de papel, siluetas de arrabal. Montevideo, al sur de la ciudad. Lo mira tocar Cobel y sabe todos los acordes. Toca el ritmo y la mira Olga cantar. Te cuenta historias de Citarrosa. La Centurión no para de sonar. Y al Toto no le importa mientras suene un milongón. Mario Núñez y Morales se pasan el guitarrón. Y el molécula le dice que ya es tarde, que guarden repertorio pa' otra ocasión. Con los sultanes del swing. Es muy interesante la adaptación que hace Fabián Marquisio con los Sultanes del Swing, ¿no? De alguna manera también destacando, subrayando, poniendo el acento en un montón de guitarreros de la escena musical local que han destacado, que han de alguna forma también fundado una manera de tocar, que es parte del sello ineludible que ha fijado Mark Knopfler, no solamente en el rasgueo, sino en la posición de manos. Hay gente que lo ha estudiado pormenorizadamente, ¿no? Con detalle absoluto. Una de las observaciones que hacen es que él adelanta el dedo pulgar de sobremanera por el resto de los dedos, y en muchos casos no solamente arpegia o rasga, sino que rasga y arpegia casi como en simultáneo. Es parte de las características que ha desarrollado Mark Knopfler y que de hecho ha influido tantísimo a guitarristas del mundo. Hay gente que ha intentado copiarlo, que no ha podido, claramente, porque son años de desarrollo de una sonoridad propia. Es casi que lo que todo músico busca, ¿no? O sea, no solamente instruirse por la técnica impartida, sino encontrar un sello propio en el cual suenen un par de acordes o un par de distintas notas y ya sepamos que es
tal detrás del instrumento. Pero bueno, volvamos a Mark Knopfler entonces, cuyo estilo guitarrístico, decíamos hoy temprano, ha influido enormemente a diversos músicos de la región. Y ese efecto también es perceptible en la escena local. Ya no estamos hablando de una versión, sino de la influencia en la tocada, ¿no? En la llevada de la guitarra. Sin ir más lejos, en algunas de las composiciones de Víctor Natero, ¿no? El cofundador de Los Traidores, a pesar de que el sonido inicial de la banda estuvo fuertemente ligado al punk, ni que hablar, al punk británico, que si prestan atención, nacía casi en simultáneo a cuando se publicaba este disco, ¿no? Este disco del 78. En esa misma época era que el punk empezaba a explotar, a emerger. Bueno, el estilo tan particular de Víctor Natero surge de haber absorbido elementos no solamente de Steve Jones, de Johnny Marr, de George Harrison, ni que hablar, como gran fanático de The Beatles, pero muchísimo también de este señor, de Mark Knopfler. Escuchen, si no, Flores en mi tumba. No solamente esta canción Flores en mi tumba, que quizás es uno de los himnos más grandes de Los Traidores, pero también esta otra, Solo Fotografías. Obviamente que acá la guitarra Natero estaba detrás de los vocales, por tanto no era tan evidente, ¿no? Pero la guitarra tiene arreglos muy similares a lo que podría haber generado Mark Knopfler. Y no solamente acá en nuestro país, ahora Alejandro me decía también en la Argentina, obviamente Sky Bailinson. Escuchen si no. Nos vamos con Sky Bailinson a la tanda y enseguida volvemos a repasar un poquito más de la carrera y de la obra, obviamente, de Mark Knopfler, figura influyente enormemente del universo rockero. Por ahí suena Sky. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Esto es La Música Me Llueve. Y esta canción que suena, este es el punteo de Brother in Arms, es prácticamente la coda
de esta canción extensísima, dura como 7 minutos y medio casi. Es el tramo final justamente expresivo, instrumental, ¿no? Dire Straits grabó en total 6 álbumes de estudio a lo largo de toda su carrera, y si bien la repercusión de la banda fue en ascenso, el boom discográfico se daría a partir de los 80, en el año 1985, justamente con este Brother in Arms, su quinto álbum, su icónico disco, uno de los más vendidos de la historia, además con hits justamente como estos. You do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. No, that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens. Kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. The little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Pero aquel disco del 85 además era una bomba. Entre otros hits incluía también Walk of Life, que fue el primero en la historia además en vender 1 millón de copias en formato CD. Recuerden que en Inglaterra en aquel momento ya estaba disponible esa nueva tecnología, y obviamente que adoptar esa tecnología digital para muchos era un acercamiento a un nuevo sonido. En Uruguay tardaría un poco más en llegar, pero esa combinación de un discazo con aquel nuevo dispositivo generaba obviamente una bomba de ventas. Walk of Life es el otro de las canciones de este disco. To Walk of Life. Si estás recién enganchando esta señal, si estás recién incorporándote a esta La Música Me Llueve, no es que estemos celebrando anticipadamente la nostalgia, sino que estamos conmemorando hoy el aniversario, el 77 aniversario de Mark Knopfler, una figura influyente enormemente. También desde mediados de los 80, cuando se produce la edición de este trabajo discográfico, Mark Knopfler comenzaba a trabajar en la producción de diversas bandas sonoras, con variadas orquestaciones, obviamente. No todo era un sonido guitarrero, pero es un trabajo que él hizo en simultáneo, tanto con su banda como posteriormente, cuando ya había empezado a incursionar de manera solista. Local Hero, Last Exit to Brooklyn, de Wag the Dog, por ejemplo, entre otras tantas películas, tienen la banda sonora de este señor, de Mark Knopfler.
Esto que suena, de hecho, es We Are Going to War, vamos a ir a la guerra, y es parte justamente de este trabajo de Wag the Dog. El estilo de tocar la guitarra, lo decíamos hoy más temprano, de Mark Knopfler se caracterizó en buena parte por su técnica, ¿no? Esos punteos que él hacía sin púa, tan solo con el toque de los dedos, eso que alguien dice en terminología anglosajona, ¿no? The finger style o the finger picking. Yo creo que en buena parte no usaba la púa para liberar los dedos con otra finalidad. De alguna manera apagaba con parte de su mano derecha, apagaba las cuerdas. Ahora Ale me decía también, él regulaba el volumen, no tenía un pedal accesorio, sino que regulaba el volumen también con su dedo meñique. Si prestan atención en algunas tomas, él tiene apoyado el dedo meñique para liberar con mayor facilidad el resto de los dedos. El índice y el mayor los maneja casi que en simultáneo, van casi que pegados en el rasgueo, como también en el pulsar de las cuerdas, y el dedo pulgar está muy adelantado para marcar los bajos también de su guitarra. Bueno, todo un estilo que fue puliendo y definiendo, ¿no? Y que de alguna manera fue también consolidando el sonido que tenemos en nuestro oído de Dire Straits. Después de la disolución de aquel grupo en el año 1995, la disolución definitiva, porque entre el 92 por ahí también hay un corte, bueno, Mark Knopfler continuó su carrera en solitario, que ya había comenzado a gestar a partir de aquellas bandas sonoras, lanzando una serie de álbumes que fueron muy bien recibidos por la crítica, también por sus fanáticos, y de hecho este es uno de sus hits del debut en solitario. Cannibals, esto es Mark Knopfler, y obviamente es casi que una continuidad de su trabajo con Dire Straits. Desde Golden Heart, que es su debut solista, que es al que pertenece esta canción, con el mayor acento en el folk, quizá, que es del año 1996, Sailing to Philadelphia del 2000, Shangri-La 2004, Get Lucky en el 2009, Privating en el 2012, después vino Tracker, después otros más. En total, hasta la fecha, Mark Knopfler ha grabado 10 discos de estudio explorando el blues, el folk y también, por supuesto, la música celta. Lo más reciente es del año 2024, One Deep River es como se llama, y si bien el disco tiene una atmósfera mayoritariamente acústica y melancólica, este tema que abre el disco vuelve a evocar sus años con Dire Straits.